Buenas noches a todos y bienvenidos a la Supermesa. Señores, Noroña está navegando cielos cada vez más solitarios. Todo porque gusta de las buenas cosas de la vida. Pero, a ver, vamos a ser honestos aquí. ¿A quién no le gustaría irse en primera clase a Europa? ¿Quedarse en buenos hoteles en Nueva York o moverse en avión privado? El problema es que el señor y el movimiento al que pertenece construyeron su carrera política criticando este tipo de gastos. Entonces, cuando uno de ellos lo hace, como Noroña, como Andy López Beltrán o Alejandro Armenta, cuando alguno de ellos lo hacen, pues queda clara la artera hipocresía que hay entre estos personajes. El caso concreto del senador favorito de todos es que se fue a Coahuila y decidió que los camiones de pasajeros o los vuelos comerciales llenos del pueblo no están a su altura. Para su modestísima gira por Coahuila, nuestro personaje noroñil viajó en pájaro privado, de a $2,000 la hora de vuelo. Yo no sé quién pueda pagar eso, cabrón. Y eso de vivir en la justa medianía, ¿dónde quedó? Disculpe usted. Porque igual le llovió a los diputados Monreal y Aces, no sé si se acuerden, por usar el helicóptero de Pedro. Les llovió y no, ya no lo vamos a hacer, no mames, no chingada. Le cayó cantidad de reclamos a Noroña como pues, era esperado. Llegada la hora de explicar los porqués, el compañero senador canalizó al priista que todos llevamos dentro, la genkidama de la supremacía política. Primero dijo que fue por seguridad, ¿no? Que por seguridad, porque las carreteras de Coahuila son un campo de batalla lleno de conservadores. Luego, que por necesidad de tiempo. Y miren, entendemos que la agenda es apretada, pero no sabemos que tantísimo como para gastarse 280,000 bolas. Ah, ¿qué haces la otra? ¿De dónde salió para pagar semejante lujazo? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? Avioncito. ¿Quién pompó? ¿No? Ahí está el asunto. Ahí ven a mi señor Noroña intentando dar sus explicaciones ahí en el pleno del Senado, en el chacaleo, ¿no? Acá que le llaman. Y miren, es muy fácil ser austero y del pueblo cuando uno está dando mítines. Pero parece que a la hora de la logística personal, la comodidad burguesa siempre llama más fuerte. Oigan, nos vamos de los vuelos privados a la tierra del tequila. Que güey, vaya que la cosa se puso fuerte. ¿Qué cosa, güey? El máximo goleador histórico de las Chivas pasó de ser una leyenda a tener que cambiar su apellido por una N. Que miren, a estas alturas, este tipo de personajes no sirve de nada, ¿no? Porque es un personaje histórico, leyenda del club de las Chivas. No sirve de nada cambiar su apellido. Pero en fin, ahora resulta que Omar es un cachondo acusado de abuso sexual infantil. Me lo arrestaron la semana pasada gracias a la denuncia de una mujer de 17 años. Que ustedes dirán, bueno, ya es suficientemente grave. No, espérense, que se pone peor. La denunciada, o sea, ella, la víctima, dice que Omar abusó de ella desde que tenía 10. Y la cereza de este pastel asqueroso es que Omar estaba saliendo con su mamá. O sea, con la mamá de la víctima. O sea, una porquería aquí de decisiones y de comportamientos que neta es repulsivo. Al parecer hay capturas de conversaciones, dictámenes psicológicos y un video con la voz de Omar, ¿no? Bravo, muy bravo va a estar este caso para la Fiscalía de Jalisco. Ojalá todo salga bien para pues el proceso en general y las víctimas queden satisfechas, ¿no? con su cesación de justicia. Mañana vamos a saber si va a haber juicio en contra del señor goleador, del señor Bravo. Pero entonces, no sé si ustedes se acuerdan, me intenté de acordar de algunos exfutbolistas que han tenido roces con la ley. No sé si se acuerdan. Eric, ¿tú te acuerdas de alguno en especial? Hay uno muy famoso, güey. Omar el Gato Ortiz. También Omar, curiosamente. ¿No te acuerdas del Gato, güey? Del Gato Ortiz, que era un portero acá de Jaguares, Necaxa y Rayados. Che, güey, tronadísimo. ¿Sabes? Que usaba playas súper pegaditas para que se vieran su musculatura. Bastante mamey el cabrón. Hasta sospechosamente mamey. Tanto que en 2010 se confirmó que se andaba pues ahí metiendo cosas. Lo suspendieron 2 años, pero pues como tenía que comer de alguna forma y lo único que sabía hacer era futbolista, se dedicó a secuestrar. Lo arrestaron en 2012, ya se acordaron, ya les estoy aquí destapando en memorias. Lo arrestaron en 2012 y lo entambaron por 75 años. Si no se acuerdan quién es el Gato Ortiz, una refrescadita de memoria, ahí está, mi carnal, tatuadísimo, ¿no? También ya un poco. Bueno, otro fue Joao Malek, este es más reciente. Este carnal lo tenemos como la promesa del fútbol mexicano, ya saben que aquí nos encanta hacer eso. Y fiel a esa costumbre de echar a perder cosas buenas, Joao terminó atropellando y desviviendo
a una pareja mientras estaba hasta el tuétano en Jalisco. Así quedó así el coche del caballero, ¿no? Para que vean. También adornan esta lista el coreano Rivera. Güey, o sea, fue un ranazo el que se metió el Malek. Que todo el mundo andaba diciendo, no, es la promesa, ya anda tragando camote. También adornan esta lista el coreano Rivera, Renato Ibarra y el Cabrito Arellano. El Cabrito Arellano también por más o menos lo mismo que Omar. Pero en fin. Al final, mis niños, el fútbol es un espejo de la sociedad con sus miserias y sus dramas. No importa cuánto dinero ganes o quién seas. Si cruzas la línea de la ley, el juez y la condena son los únicos árbitros que de verdad cuentan. Y sí, esos también se pueden comprar. Vamos, niños, a la supermesa. Señores, estamos ya en la supermesa. Hoy nos honran con su presencia Eduardo Higuera, analista político y académico, además de Fernando Dvorak, también analista político en sublimes temas de actualidad. Señores, hoy tenemos que empezar, yo creo, con la nota del domingo. Se cumplió un año ya calendario del sexenio, del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. Llegó con 78% de aprobación, 6 más que Andrés Manuel, algo que pues, en lo personal yo consideraba poco probable, ¿no? Que alguien pudiera tener una aprobación, incluso una, no sé, como conexión, me imagino, con la gente mayor que el de Andrés Manuel, pero pues se logró y pues en esas andamos, señor Dvorak. ¿Cómo vemos aquí el asunto ya con Claudia, un año? Bueno, a mí también me parece muy asombroso que llegue con estos grados de aprobación. Sin embargo, hay mucho más preguntas que respuestas en estos momentos. Es una presidenta que sí tiene un buen manejo de medios. ¿Dirías que mejor que Andrés? Distinto. Por ejemplo, Andrés Manuel manipulaba la víscera. Él emocionaba, lo odiaban, y él era la gran imagen de la izquierda, del gran líder puro. Y ella, no estoy seguro hasta qué punto está heredando eso, o tiene ya su propia voz, pero obviamente no se desmarca de López Obrador, lo cual le ayuda bastante en esa dinámica. Es una persona que también le ha tocado manejar muy bien el tema de Estados Unidos. No sé hasta qué punto le va a funcionar o hasta qué punto los gringos comienzan a verse un poco más exigentes en temas como el combate al crimen organizado, pues le ha funcionado. Obviamente también hizo una serie de guerra relámpago en el Congreso para acabar de aprobar la agenda de López Obrador, pero no sé si, pero mientras López Obrador era el líder moral de un gran movimiento cuyos componentes no tienen nada que ver entre sí, Claudia Sheinbaum no estoy seguro hasta qué punto pueda controlar o pueda ser sostenible en las estrategias que está siguiendo sin tener que ella comenzar a ser su propio personaje público. Es hasta el momento una extensión de López Obrador, pero hasta ahí, pero le ha funcionado. A mí me parece que este año ha sido muy interesante. Me parece que Claudia Sheinbaum se ha mostrado como una gran malabarista. Ha logrado mantener algunas cosas como el discurso de López Obrador sin enfrentarse directamente con él, o más bien siguiendo su narrativa, pero se ha enfrentado a él en las acciones, por ejemplo, en lo de seguridad, en la cuestión de todos los operadores políticos importantes que pertenecían al grupo de López Obrador, Andy, Adán Augusto, Noroña, están bajo fuego, amigo, aparentemente. Entonces, ha sido muy, muy inteligente. Yo lo que destacaría es que también, además de heredar la figura, el movimiento y la narrativa, ella ha encontrado el mismo equilibrio que López Obrador frente a la gente. Una altísima, pero muy alta aprobación, y por el contrario, una desaprobación mucho más extrema en cuanto al desempeño en algunas áreas específicas de su gobierno, como la seguridad, sí, como la economía. Algo que le sucedió a Andrés Manuel constantemente y que, por supuesto, en la narrativa oficial no se dice. A mí me parece que está tratando de jugar muchas cartas antes de que llegue la revocación del mandato y que es notable que haya llegado con una aprobación mayor que López Obrador, pero no sorprendente porque es mucho más pragmática que el gran líder moral que era. Sí, sin duda. Yo sí la veo mucho más como mesurada, ¿no? O sea, no lo he visto como confrontarse tanto. Incluso teniendo oportunidades como para hacer lo que nosotros decimos, güey, aquí Andrés se hubiera reventado un trancazo. Yo la veo un poco más mesurada, pero por eso tiene 78% de aprobación. Ahora, lo que vi es que en el tema de los empleos sí andamos bastante cojos, ¿no? Generando empleos formales, estamos en 25,000 empleos menos, casi 26,000, en estos, como en el neto, ¿no? Digamos, de los primeros 11 meses. Y si lo comparamos con los presidentes pasados, incluso hasta Fox,
es la que saldo neto más negativo tiene, al menos en temas de empleo. También tema de acceso a la salud en Chiapas está todo pésimo, ¿no? Entonces, sí tenemos todavía muchas cosas que dejan mucho a desear, ¿no? Estoy hablando de lo que... Pues este primer año que digo, pues, va uno, todavía faltan 5, pero al final pues hay que igual señalar y presionar por esa parte. El gran tema es que, aun cuando estamos reconociendo que es muy similar a López Obrador, no es López Obrador. Y López Obrador pudo gobernar, ¿por qué? Porque tenía no solamente el desprestigio de la democracia previa, que esa todavía se mantiene y no se ayuda a la oposición, sino que muchos de los atributos que tiene López Obrador son inheredables y ella sigue huyendo hacia adelante. Sí. Y sí, obviamente el mismo carisma que Andrés. estamos como en serie gringa que todo se va construyendo hacia el cliffhanger del final de la temporada. Sí. Pero López Obrador lo pudo manejar muy bien e incluso asombrosamente salió con una gran popularidad. Nosotros no sabemos hasta qué punto esos pendientes que señalas se van a convertir en focos amarillos y cuándo se van a convertir en focos rojos. ¿Por qué? Porque apenas estamos en el año 1 del sexenio. Y otra cosa, López Obrador también va a ir dejando vacíos. Si ella no llena esos vacíos, otros lo van a hacer. Y aquí también otro elemento, Morena no es el PRI. El PRI tenía reglas del juego muy claras sobre rotación de élites, tenía reglas de juego muy, muy claras sobre espacios para cada uno de los sectores y Morena no los tiene. De hecho, se parece más al PRD en ese aspecto. Las tribus están empezando a canibalizar unas a otras. Exacto. Y cuando eso pase, ¿qué va a pasar con ella? ¿Va a ser una primera entre desiguales, sobre desiguales? ¿Va a ser una primera entre desiguales o va a ser una primera entre pares? Y esa es la gran pregunta para mí. Está jugando está dilapidando ese capital político que lo tiene enorme, sí. Pero no sabemos hasta dónde va a llegar cuando ya no lo tenga. Oye, ya para el segundo año tenemos un par de cosas aquí que pues, tenemos de pendientes, ¿no? Aquí para Claudia. El primero, la renegociación del TEMEC, que ya Trump anda acá metiendo su ruidillo, ¿no? Para ver cómo le hacemos. En una de esas terminamos con 3 tratados diferentes, ¿no? O sea, todo el mundo entre todo el mundo, pero bilaterales todos. Y al final, esta presión que hay por el contrabando o el huachicol fiscal, como ya le bautizaron ahora, y los hermanos Farías Laguna dentro de la Secretaría de Marina. Entonces, Eduardo, pues un poco de perspectivas, ¿cómo vemos al gobierno mexicano frente a esto? Muy complicado. En vez de hacer malabarismos con 6 pelotas, van a tener que hacer malabarismos con 8 o 10 pelotas, sí, porque se está complicando mucho las cosas para la presidenta. A mí me parece que o va a decidir tener tratado de libre comercio o va a decidir tratar de enfrentarse de una manera moderada con el sexenio de López Obrador, porque la narrativa que se va a construir va a depender va a hacer que se construyan muchas cosas y va a depender del futuro de México. Si tú decides seguir por un lado el Tratado de Libre Comercio y especialmente si buscas uno trilateral como el que tenemos ahorita, vas a tener que ceder muchas cosas y vas a tener que aceptar muchas cosas y probablemente no sea suficiente con llevar capos como ofrenda al Tlatoani a Trump, sino se va a tener que sacrificar gente de adentro, gente que estuvo en el sexenio de López Obrador, y eso va a manchar la imagen del líder. Si por el otro lado prefieres no manchar la herencia política y continuar con un movimiento impoluto y tratar de navegar esa ola, pues vas a tener la oportunidad de echar a perder una economía que ha servido mucho a México durante décadas. Uh-huh. Lo que decida la presidenta va a decidir en muchos sentidos lo que va a suceder en México en los próximos 10 o 15 años. Sí, ¿no crees que sí va a ser creo que sí va a ser una oportunidad, uno, para demostrar, Claudia, que pues, tiene con qué, ¿no? Para enfrentarse a un carnal que se jacta de ser como el mejor negociador del planeta, como Trump. Y segunda, de ver justo qué tanto tiene la sensibilidad para ver en qué ceder y en qué no. Porque eventualmente, si quieres, estamos de acuerdo, ¿no? Que si quieres tener un tratado trilateral, Trump tiene que poder venderlo como un triunfo al final del día. Y tú también. Entonces ahí se va a ver justo, creo, qué tan fino podemos hilar, ¿no? Desde Cancillería, Secretaría de Economía y Presidencia. Exactamente. Y obviamente son cosas que no van a depender en muy buena medida de lo que pueda hacer Claudia Sheinbaum, si lo que vaya a decidir en otra parte. Y justamente estamos hablando también de cómo apostar por una integración comercial, que es algo que la Claudia Sheinbaum estudiante hubiera rechazado abiertamente. Totalmente. Estamos hablando de diversos principios y valores, especialmente
¿cómo vas a construir un tratado de libre comercio o reconstruirlo desde una posición de debilidad? Es decir, sí tenemos un gran discurso de triunfo, pero tenemos instituciones debilitadas. Aun cuando vaya a salir todo muy bien con la Suprema Corte de Justicia, la curva de aprendizaje le va a tomar varios meses o años. Aun cuando Sí, comencemos... ya se están viendo varias sesiones ahí medio... Exactamente. bueno. Pues digamos... No, a mí me dijo, No yo no nos soy hagas abogado hablar ni de nada, eso. pero sí digo, puta madre. No, y ponte a pensar, ahorita tiene una persona más o menos cercana de aquí a 2026. Los otros 2 años va a tener de presidenta a Línea Batres y va a tener de presidenta Yasmín Esquivel. Ahí Eso va a ser estar muy todavía más divertido. No hay confianza en los mercados, hay muchas cosas que hay que comenzar a ver. Y eso con Bueno, una las posición... intermedias igual en el 27. Las intermedias yo creo que no va a pasar gran No cosa. sé si estés de acuerdo, Fernando, Carlos, pero yo insisto en esto. La narrativa que elija la presidenta en muchos temas va a ser la que conserve a ella como líder y a su movimiento o que lo desgarre internamente. Aquí es facilísimo romper cabezas sin querer. Y eso, hasta el momento le ha salido muy bien a la presidenta. Tener un discurso, por ejemplo, el del nacionalismo, el del consumo del bienestar, el chocolate, el café, todas estas cosas, pero también tiene el TEMEC junto. Sí, sí. Entonces, con un pequeño resbaloncito nos puede llevar al baile a todos. Yo estoy de acuerdo. Bueno, ahí está con este asunto. Ya vemos en qué termina. Oye, pero justo ahora que estaba diciendo como que casi vamos a tener que, más allá del tema económico, en la renegociación del TEMEC, pues seguramente se van a tocar temas, pues, digo, más sensibles, ¿no? De perfiles mucho más notorios, que fue lo que al final nos acabaron dando la luz hacia los almirante y contraalmirante Farias Laguna, ¿no? Se publicó hace, creo que esta semana, que 190 contratos fueron entregadas a empresas ligadas al cártel de Sinaloa. Y eso no vino de aquí. Otra vez nos cayó la noticia desde Estados Unidos, ¿no? Ya ven que tienen un monitoreo mucho más cercano, al parecer, de todas estas cosas, que es lo que a mí me llama la atención. O sea, ¿por qué otra vez nos tiene que venir el madrazo desde allá? O sea, estamos aquí metidos tragando resistol, al parecer. Porque rompimos todos los mecanismos de comunicación, investigación, transparencia, rendición de cuentas aquí. Ese es el grave problema. O sea, pero es desde del sexenio pasado, dices, ¿no? Durante el sexenio pasado, Claudia Sheinbaum también nos quitó el derecho político de premiar o castigar a nuestros representantes a través de reacción inmediata. Claudia Sheinbaum ahorita está acabando de descuartizar el sistema electoral. Ambos tienen la culpa en este sentido. Y esto no solamente expone enormemente a Claudia Sheinbaum ante el exterior, sino que internamente puede generar problemas. ¿Por qué? Porque si estos mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, sirven para liberar tensiones y cierras la válvula, esas tensiones se van a construir dentro de la olla. Tarde o temprano van a explotar. Exactamente. Bueno, son 190 contratos, para quien no haya leído la noticia, que solamente entre 2018 y 2022 fueron 14 millones del gobierno de Sinaloa, una empresa que se llama Sumilab, que fue sancionada en 2023 por Estados Unidos. Obviamente aquí, al parecer, no... Pues estamos, te digo, tragando resistol en una esquina, ¿no? Mientras aquí en Estados Unidos andan revisando que las empresas están aquí. Entonces, aquí creo que ya tenemos que empezar hemos tenido aquí a varios invitados, incluso legisladores oficialistas, que dicen, oye, güey, pues ¿cómo le vamos a hacer para que esto no pase, güey? O sea, porque tenemos contrataciones a cada rato que nos enteramos de empresas que son fantasma, ¿no? Que nada más existen en papel, comparten, como 14 empresas comparten domicilio, que resulta que es un terreno baldío, o de una señora que no tenía ni idea, ¿no? Cosas así. ¿Cómo entonces vamos a ponernos de acuerdo en que ya no necesitamos o que las contrataciones públicas no caigan en este tipo de Rendición de cuenta y transparencia. Sí. Las dos cosas que nos han quitado durante los últimos 7 años. Le estamos pidiendo así una cosa loquísima. Mira, lo que pasa es, lo más interesante de esto es que si siguen por este camino y nos siguen cayendo las cosas de Estados Unidos, le están entregando armas a Trump para que manipule al gobierno y al pueblo de México muy fuerte. Todo, si es que quieren conservar al grupo en el poder, a todos los implicados a salvo e impunes. Si tú estás recibiendo información de Estados Unidos constantemente, puede ser perfectamente que te la pasen por debajo de la mesa en las negociaciones y te digan, si tú no cedes en esto, sí, mira,
Acá tengo esto. Yo sí veo a estos güey llegando así como con un diablito lleno de expedientes así de... Pues, mira, Totalmente. No, pero no como el de Claudia cuando llegó al Y Noroña, Tribunal Electoral y creo que estaba Noroña, ¿no? que estaba vacío. Este sí va a estar lleno de Sí, expedientes. puta, va a pesar cañón. No, yo creo que sí van a hacer eso, güey. O sea, porque a Trump le vale madre, o sea, la neta. O sea, es un patán a la hora de andar en general, ¿no? La Él neta. si encuentra Y le vale. un garrote, Ah, bueno. lo va a usar. Claro. Ahora, suma a eso otro problema muy serio. Estamos hablando de empresas que le venden precursores, al cártel del Golfo. Suma a eso el problema que tiene ahorita con las farmacéuticas, donde no solamente estamos hablando de compañías, no hablamos de farmacéuticas en sí, sino de muchas otras compañías que ni siquiera son, proveedoras que ni siquiera son farmacéuticas, que tienen este problema. Y además de todo, el desastre que hemos tenido a lo largo de los 7 años con la compra de medicamentos, en donde se ha recurrido específicamente a contratos de adjudicación directa que, según investigaciones, están sujetas a familiares y parientes de personas del poder. En todo eso, como cerecita del pastel, Claudia Sheinbaum se pone a insultar a las empresas. Ah, que se está diciendo, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues, las empresas, pues páguenos, cabrón, o sea... Sí, y luego entonces no se metan a las adjudicaciones si no les pagan. Pues, oye, no es tan sencillo. Es que ya, si vamos a repartir culpas, siempre vamos a... No sé si algún día vamos a llegar a algo. ¿Cuántos días tienes para la mesa, perdón? Si vamos Días, a repartir. lo que quieras aquí, mi hermano. El internet es mucho más barato que las ondas de televisión, entonces no hay tanto problema en ese asunto. Pero sí, o sea, justo la semana pasada le decía a una diputada que vino, bueno, ¿y qué vamos a hacer, cabrón? La neta, o sea, porque yo creo que no debería de poderse, por ejemplo, ¿no? A entrar a una licitación o algo, o que te adjudiquen si quieres, ¿no? Un contrato público, si vamos a esas, sin que el SAT vaya y verifique tu domicilio, por ejemplo. Porque para poder entrar al padrón de importadores, tienes que tener un domicilio verificado por el SAT. Y tiene que ir un funcionario del SAT en persona a verificar que en efecto ahí estás tú. Ahora, voy a hacerle de abogado del diablo con esto que estás diciendo. No es nuevo. Desde la estafa maestra sabemos que gente, jornaleros, personas de la tercera edad que viven casi en chozas, son dueños, de acuerdo con Sin la saberlo. información fiscal, Sin de grandes saberlo. empresas que reciben adjudicaciones directas por cientos de millones de Pero es que pesos. eso es lo que está más cabrón. O sea, sabemos hace 11 años. La estafa maestra, bueno, fue en la transición de Peña Nieto, pero nos enteramos y fue publicada, me parece, en 2014, 2015. Hace 10, 11 años sabemos que eso hacen. Y todo el mundo anda sin mover un dedo, no sé qué. Y dentro de eso, paréntesis, ni un solo notario ha salido como raspado de nada. Además, ¿no? Que todo el mundo está metido en eso. Es decir, sí, están siendo quizás más corruptos que el gobierno. Pero para que el gobierno pasado. quizá. Pero para que eso suceda, para que esto se ventile, necesitas no solamente mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, sino una posición creíble que pueda decir las cosas sobre las IES, y a lo cual la presidenta no tenga la capacidad de decir, son los mismos corruptos de siempre. Para que esa posición sea creíble, se necesitan cosas muy claras. Es decir, por ejemplo, en Reino Unido, después de Margaret Thatcher, a los laboristas les costó 17 años reconfigurarse y hablar de un recambio generacional, New Labour, con Anthony Blair. Al Partido Popular Español, después de Felipe González, también le tomó una rotación generacional y salir con Aznar. Es decir, necesitas comenzar primero a cambiar a todos los que están ahí, necesitas tener rostros nuevos y necesitas a partir de eso hacer un ejercicio de autocrítica serio y presentar un discurso de igualdad atractivo. Yo me estoy aguantando la risa también pensando en la política. Pero te voy a decir por qué. Porque ahorita quienes están de dirigentes, tanto en el PAN como en el PRI, pues no es como que sean especialmente viejos. O sea, ni Alito, ni ¿cómo se llama el del PAN? Sí, Jorge Romero. Pero todos 40. Todos nos quedamos con Marco Cortés. Pero vamos, impresionante. Mi punto es que Jorge Romero y Alito Moreno no son vieja guardia. O sea, vieja guardia estás hablando ya de una generación arriba. Mario Fabio. Mario Fabio, Moreira, todos esos que ya llevan su muy buena carrera. Piensa en esto, Morena ha posicionado a lo largo de los últimos sexenios rostros nuevos. Algunos han funcionado muy bien, han sido muy buenos operadores y otros han sido llamaradas de petate. Pero aquí son las mismas personas desde 2015 al día de hoy. ¿Sí? No estamos hablando de generación, son los mismos rostros, las mismas personas y todos parece que están más interesados en administrar las franquicias mientras llegan al 3% y desaparecen que en relanzarlas. Pues porque justo yo no veo ninguno de los dos, especialmente Alito, diciendo, bueno,
Vamos, Y se arrocen aquí- 15, 20 años. Y aquí ese mismo la problema bronca. tenemos con de Somos México, no me acuerdo cómo se llama. Son los mismos tipos de Son los siempre. mismos, pero nada más salidos de los partidos. Entonces Con tenemos el mismo problema. Acosta exactamente. Naranjo, ¿no? Y todo lo que Sí, están sí, allá. sí, con todo el respeto que me merecen, Sí, sí. son los mismos. Y eso es un regalo al gobierno, Y a la narrativa. y a la narrativa del gobierno. Qué bonito. Bueno, hablando de otras cosas bonitas y de la oposición, ¿qué cariño santo metió la retroactividad en la iniciativa de ley de amparo? Nadie sabe, ¿no? Cosas maravillosas que pasan aquí en el Congreso de este país, que puta madre, sí, güey. La falta de responsabilidad y de neta decir, pues fui yo, güey. No, en una de esas dije, pues me quise hacer útil a la causa y dije, va la retroactividad. Quien en la parte formal hizo la reserva se llama Manuel Huerta, senador de Veracruz. Él la hizo y la aprobaron. La cosa es saber de dónde vino. Porque ya todo el mundo se anda rajando así de, no mames, yo no la voté, no sé qué. Entonces, a ver, Eduardo, digo tú, perdóname, Fernando, discúlpame. ¿De dónde salió? ¿Dónde sacamos el chisme de este asunto, man? Mira, desde hace muchos años trabajo en el campo legislativo y te puedo dar testimonio de que siempre ha habido duendes. Es decir, siempre de pronto... surcando el Senado, más o se menos, enlaza. y más o menos se Los concentran... gremlins invaden el Sí, se Senado. concentran en algún punto entre la mesa directiva y la Dirección General del Proceso Legislativo y ahí más o menos cambian algunas iniciativas aun cuando se han aprobado. Pero aquí el tema para mí no es O sea, la que preocupación. son desde que aparece una reserva y dices, chinga. Sí, exactamente. Siempre ha habido duendes. Pero aquí el grave problema es que los sospechosos en este tema se supone que son gente cercana de Claudia Sheinbaum. Estamos hablando de Ernestina Godoy, con quien estuvo con ella desde el gobierno de la Ciudad de México. Estamos hablando de su asesor jurídico, Arturo Saldívar, que es uno de los que se mueven. Estamos hablando del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que también supone que es un agente de él, al menos para la primera transición. Y si todas estas personas que se supone que estuvieron metidas de alguna forma directa o indirecta son cercanas de Claudia Sheinbaum, para mí el problema no es que hayan sido no los duendes, sino que Claudia Sheinbaum tiene un terreno mucho más resbaloso de lo que podría pensar que tiene con colaboradores como estos. Pues estamos viendo una incongruencia gigantesca, ¿no? O sea, sí, lo que yo escuché de esta Leticia Robles de la Rosa, que es reportera de Excelsior, que lleva años cubriendo el Senado, pues ya también pues, era el colmillo que ha de traer es Claro. increíble. Inmenso. Entonces, ella dice, al menos lo dijo con Azucena Uresti en Radio Fórmula, que la orden vino de Hugo Aguilar Ortiz, bueno, el presidente de la Suprema Corte. Ahora, y que pasó a Saldívar, de ahí a Ernestina Godoy, de ahí a Dan Augusto y de ahí a este pobre carnal, a Manuel Huerta, que lo usaron así como para meter el A la chaplazo. cabeza de Ariete. Ajá. Pero, o sea, fíjate por dónde está pasando estas cosas que dijeron, o sea, va, ¿no? Y si todos pasó saben con que está de la Saldívar- patada. ¿Cómo? Todos saben que están haciendo algo malo. Todos Eso tienen es lo que voy. conciencia que era O sea, una a mí lo que me arbitrariedad. está preocupante es que, digo, no son ningunos tontos. No quiero pensar, digo, no conozco a Manuel Huerta, pero el resto no me da la impresión de que sean unos tontos. Lo que luego a mí me salta es que al poco tiempo sale Saldívar, ya que cacharon la reserva, a decir, no, es que la redacción es lo mismo. Entonces ya el güey como que en la misma se echó para atrás. Lo que Duendes. pasa es que les está ocurriendo un backfire con su mismo método de comunicación. El tiro su por la culata, ¿no? Totalmente, un tiro por la culata. Cuando creas este ambiente de polarización en donde nada es cierto, donde hasta existen los otros datos y demás, incluso tú mismo no puedes controlar siempre las cosas que suceden. No puedes responsabilizar, no puedes señalar, aquí estuvo el error y corregirlo. Lo que sucede es que se convierte toda la política, y en este caso el proceso legislativo, en una zona nebulosa donde todo puede pasar, donde el que está parado ahí puede ser el asesino de la película o puede ser el héroe que te viene a rescatar. Y entonces ya no sabes a quién creerle. Incluso teniendo pruebas y teniendo datos lo dudas, ¿no? Sí. Eso es, yo creo que uno de los grandes daños que ha hecho la Cuarta Transformación a México. Nos ha creado, antes por lo menos teníamos certeza, sabíamos que el PRI era una porquería y que iba a ganar, ¿no? Y sabíamos que el PAN eran los mochos que estaban en contra del PRI y sabíamos que el PRD o el Partido Comunista eran los izquierdosos que siempre... Ahora ya no sabemos ni eso. Todos están tan revueltos y las historias están tan revueltas y tan reconstruidas que incluso la narrativa del propio gobierno
es cuestionable, aunque nos muestren los datos que se muestren. Te voy a poner un ejemplo. 13 millones de personas que salieron de la pobreza. Todo el mundo nos empieza a brincar. Así como cuando dicen, bajaron los homicidios tanto por ciento, y dices, sí, pero los desaparecidos han crecido. Entonces, han creado un avispero que no se dan cuenta que están pateando. Y entonces, esto de la retroactividad de la ley del amparo es nada más un ejemplo muy acabado de lo que les puede suceder si siguen por ese camino. Y lo peor de todo es, y ahí sí yo difiero con ustedes dos, no me parece inteligente que ninguno de estos personajes esté haciendo estas cosas porque tarde o temprano la ola se va a regresar. Ahorita va para atrás, pero en algún momento se va a regresar y van a tener que explicar muchas cosas. Abonando lo que dice Eduardo, que dice muy bien. Es decir, este tipo de gobiernos, López Obrador, Claudia Sheinbaum, Trump, Netanyahu, Evo Morales, Estás metiendo muchas corrientes ahí. Víctor Orbán. Pero todos tienen la misma metodología. Todos tienen la misma metodología y todos se basan... Sí, claro, exactamente. Todas se basan en emociones. Nosotros contra ellos, buenos contra malos. Blanco y aquí, contra blanco contra negro. Y como deja de verme Eduardo muy bien, estas emociones, obviamente, van a tener siempre un freno. Así que vamos nosotros a insistir en emociones. En vez de calmarnos y buscar un centro, estas emociones van a llevar a un regreso, a un golpe de péndulo. No van a llegar a una democratización. Y ese es el grave riesgo al que están jugando y si insisten en mantener un entorno emotivo. Claro. Oye, ¿no les parece preocupante que nadie tenga un poquito de pantalones y decir, bueno, pues fui yo? Sí, yo, o sea, porque a mí me parece ridículo, güey, que este carnal Manuel Huerta, o sea, siendo senador, no diga, bueno, pues fui yo, pues ya, o sea, te comes el sapo, güey, ¿sabes? O sea, fue Calderón. Bueno, claro. Ya en estas alturas puede ser quien sea, ¿no? Sí, ya sabes, puede ser quien sea, a lo mejor un asesor, ya sabes, que se tomó una libertad creativa. No, depende de qué expresidente haga la declaración mañana. Vamos a saber quién fue el culpable. Pues que ya lo vi así, dice, no, pues es que yo la presenté, pero todos la votaron. Tú no me chingues, mamón. ¿Sabes? ¿Sabes qué es la operación política? Güey. No, pues es ridículo, güey. Sí. Y bueno, más allá para terminar esta nota, diría Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad de meter eso? ¿No? O sea, que además es completamente anticonstitucional. Es una cosa que va en contra de cualquier principio de derecho moderno. Ajá. Ya lo andaban encontrando Juan Gabriel en París, ¿no vieron? Sí. París, ojalá. Ya me lo mandó un amigo mío, le dije, chale, güey, no me ilusiones, que ya mi divo de Juárez. Un saludo hasta allá, mi hermano. Pero, a ver, detrás de esto, ¿qué leen? O sea, ¿por qué intentarían, sabiendo que la neta no nos estamos tragando los mocos, ¿por qué intentarían meter este asunto de la retroactividad? ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? A ver, señor. Es bien sencillo. Ha sido la misma metodología de gobierno que han tenido desde López Obrador. Si te fijas, tenemos un largo historial de cosas que se filtraron, de votos de gente que no estaban ahí. O buscapiés, ¿no? Así, como cositas así extrañas. Es un intento por ver si el ambiente está adecuado para meter ese tipo de cosas o no. Okay. Y también es un apetito autoritario extremo que tienen, pero que saben por la situación en la que todavía no está consolidada en una hegemonía como era la del PRI. Como tú bien dijiste, tenían reglas, tenían normas, tenían tiempos muy claros y tenían disciplina. Acá no existe nada de eso. Hay cohesión, no disciplina. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Que simple y sencillamente estamos viendo lo que estuvo haciendo López Obrador antes, lo que está haciendo Claudia Sheinbaum ahora, y están tratando de meter cosas que no nos convienen a nadie, pero que centralizan el poder y que pueden ayudar a construir una hegemonía. Yo cuando vi lo de la retroactividad de la ley del amparo, pensé inmediatamente en cosas como la disolución social del 68. Entonces, son cosas que no vienen al caso si queremos ser un país moderno, de derechos y democrático. Ahí me quedo. Lleguen a conclusiones. Tú sí lo ves así más como si chicle y pega en una de esas, así como, pues la aviento en una de esas a ver qué. Yo lo veo más como López Obrador, las emociones se están apagando. Toma el caso de la reforma judicial. Lo que hizo López Obrador no es distinto a lo que hizo en su momento Evo Morales o Víctor Orbán. Es decir, que el objetivo era controlar a los poderes judiciales a partir
del control sobre los accesos y limitar el rango de temas sobre los que puede opinar la Corte. Esa es la receta. O sea, para clarificar, o sea, ¿en Bolivia está más o menos igual? Que ahorita están teniendo sus rollos En Bolivia, de elecciones. en Hungría, ¿cómo es? no sujetaron a elección popular, pero ciertamente controlaron el instrumento de la judicatura que designa a las personas juzgadoras. Lo mismo hizo Bukele, lo mismo intentó hacer Netanyahu, que no le salió, pero tuvo que hacer una guerra para tratar de hacer eso. Lo que sí es genial en este caso, no sé si están de acuerdo conmigo, es que aquí lo vendieron como una elección popular. En vez de dar golpes en la mesa y decir, se me van todos, hicieron una metodología que legitimó este control. Pero ponlo de esta forma, es decir, López Obrador le hizo una cosa que ni Netanyahu ni Orbán se hubieran imaginado sus más salvajes fantasías en su cama, porque no les alcanzaba el capital político. Y no solamente a López Obrador no lo logró con una reforma tan radical que no sabemos qué va a pasar con ella, sino que además de todo acabó su sexenio en brazos, no le generó capital político. Y este fenómeno solamente se explica por la total incompetencia de la oposición que se supone que debió de haber operado y que nos hizo perder 7 años de discusión pública en tonterías, en marchas tarugas sobre yo defiendo la democracia sin una sustancia alguna, en liderazgos que prefieren hacer performances en vez de reír. Positivos. Exactamente. Y ese es el grave problema. Es decir, tenemos este entorno, obviamente, en una misma línea que va en ese tema y le sigue funcionando, pero otra vez está Claudia Sheinbaum operando o creyendo que el control de López Obrador es ilimitado y ella no lo tiene. Otra vez estamos en la serie gringa. Sí, estamos en el plot point de la segunda temporada. Exactamente. Pero además es muy interesante porque hay datos que reflejan perfectamente esto del fin de las emociones o del desgaste de las emociones. Nada más veamos la cantidad de gente que fue a votar en la elección judicial, sin verlo más. Sí. Ni siquiera una elección baja legislativa de medio término ha sido tan escasa de votos. Sí, fue un 10%, ¿no? Por ahí, 13%. 13%. Sí. Bueno. La propia mañanera ya no es el momento en donde se declaran las emociones a los culpables. Tiene un segmento de eso que ya cada vez tiene menos interés, pero eso tiene que llenar con cierta información más sustanciosa. Eso debe ser el final de las emociones, pero ya las mañaneras ya no nos mueven la víscera como nos movían antes. ¿Pero no crees que eso es más por cómo es Claudia y no porque ya nos hayamos cansado de escucharlas? Es porque ella no es López Obrador y está jugando, está creyendo que ella es López Obrador. Digo, se sabía, ¿no? Ella tiene la gracia de un elefante, digo, le doy respeto, señora presidenta, ¿verdad? Pero no tiene el mismo carisma, güey. O sea, no puedes aspirar a hacer lo mismo si no tienes esa personalidad. ¿Cree que lo tiene todavía? Pues yo no he hablado con ella al respecto. Se lo vendieron y ella se lo creyó. Bueno, pues puede ser. Pero no creo, o sea, sí ven ahora que la mañana funge en la misma función que tenían. Muy distinta. Con Andrés. Es muy distinta y el impacto que tiene es mucho más bajo. Sí. Fíjate nomás en los encabezados. Cada mañanera la presidenta maneja 2 o 3 mensajes. Y cada medio toma el mensaje que le interesa de cada una de esas, pero ya no genera un encabezado cohesivo. Ya hay una interpretación del encabezado a través de los intereses de cada medio. Esa es una gran señal de que ya no hay una movilización emocional tan fuerte. Ya no hay una comunicación monolítica. Incluso López Obrador podía presentar a Benito Bodoque en la pantalla y se volvía noticia y agenda durante 3, 4 días. Ahorita Claudia Sheinbaum está batallando mucho con eso y tú lo puedes ver también en la movilización de los independientes de las redes sociales que se están esforzando como nunca, ni siquiera con López Obrador en sus momentos, digamos, más críticos. Tú veías la beligerancia o las ganas de callar todas otras voces porque precisamente sienten que la narrativa se les está yendo entre los dedos. Ya no hay un detente en ese sexenio. Le faltan ese tipo de chisparates, ¿no? En la mañana. Que es algo que no ha pasado. Bueno, ¿no? pero si seguimos con lo de la serie, quizá esta segunda temporada veamos una confrontación entre el estelar anterior y el presente. Pues eso animaría mucho las emociones. Digo, ya de ser lo que están muchos queriendo que pase. Yo la neta no creo. Yo tampoco, pero
Yo creo que podemos ver más o menos a la mitad de esta temporada un cambio de vocería, que entre una persona completamente joven y dinámica en lo que llegamos a 2027, pero bueno, pues, Pues igual, si van a vocería o no, pues no, ni siquiera va a hablar, entonces, ¿cuál es el punto? ¿Sabes? O sea, pueden tener a voceros por todos lados y pues quien va a hablar es la presidenta, fin, y quien ella decida. Desde el sexenio pasado se maneja así. Pero bueno, otro tema que igual llegó a la mañanera, allá fue el de Saúl Monreal, que está terco, ¿no? Ya sabes, esta necedad monrealista, ¿no? Al parecer, de que a fuerzas quiere estar en la boleta del 2027 para gobernar su natal Zacatecas, igual que su hermano y su hermano antes de él, ¿no? Ya fue Ricardo en, creo que en los 80s o 90s, gobernador de Zacatecas, hoy es David. Y pues Saúl parece que él cree que le toca, ¿no? Ya casi derecho de sangre, derecho divino, derecho de linaje, ¿no? Que le toca. ¿Pero por qué la urgencia? Es que si haces una ley que prohíbe, lo único que vas a acabar haciendo son mecanismos ingeniosos para darle la vuelta a la prohibición. Es decir, si estás haciendo una ley que crees que vas a erradicar el nepotismo, prohibiendo eso, lo único que vas a hacer es afianzar las redes caciquiles locales. Es decir, tú quieres poner a tu hermano, ya no vas a poner ahorita, pero vas a controlar la estructura del partido para que eso pase. Y más si ya quitaron reelección inmediata, que era unos pocos sentidos que había contra el caciquismo. Y si tú lo que estás haciendo es prohibir, y todavía no está expresamente prohibido en la Constitución, pero sí en tu partido, vas a generar una forma ingeniosa de darle la vuelta. Yo estoy esperando más o menos a que en unos 2 meses de pronto Félix Salgado Macedonio vea que o descubra que en su estado hay un gran movimiento independiente para que él sea gobernador. Y él va a decir, yo no quiero. Me ganaste la idea. Yo no quiero, pero pues aquí están. O estoy esperando a que el verde le diga a Morena, ¿sabes qué? Voy a conservar esto y si no me vas a dejar poner a quien yo quiera. Claro. San Luis Potosí, ¿no? Todavía no pueden hacer todos los cambios que quieren por sí mismos en Morena. Exactamente. Entonces, lo único que estás haciendo con esto, en vez de decir, vamos a hacer una ley donde los partidos políticos tengan que haber competencia, vamos a comenzar a fortalecer servicios de carrera para que no haya nepotismo, se fueron por lo más fácil, no puedes ser a tu cargo, como si eso fuera el nepotismo solamente. Sí. Y una mala iniciativa diseñada para el renumbrón, lo único que está generando es un efecto de generar espectáculo. Yo me acuerdo cuando... No solo espectáculo, yo creo que está sumando muchas tensiones internas. A todas las que ya hemos mencionado podemos sumarle esta. Todos los grupos de interés que se iban a heredar puestos o que estaban interesados, aunque no fueran familiares de sangre, en llegar, están viendo un obstáculo que puede ser muy complicado para ellos. Entonces, sí puede generar una serie de cuestiones muy interesantes porque, como Fernando bien dice, y la legislación electoral te lo puede señalar, tenemos reglas para todo. Reglas para lo que puedes decir, para lo que no puedes decir, cuándo lo puedes decir, cómo lo puedes decir, durante cuánto tiempo lo puedes decir, a quién se lo puedes decir, a través de... Y de ahí a la fiscalización, y de ahí a muchas otras cosas. A la judicialización. Tú ves todo lo de la LEGIPE y todos los reglamentos y las normas secundarias. Es una cantidad de leyes impresionantes y nuestros políticos son expertos en decir ¡ole! Sí. Y pasárselos por el arco del triunfo. Entonces, es muy ingenuo pensar que haciendo una sola ley vas a solucionar todo el problema cuando ha habido una batalla de crear más leyes y reformas, y no sé, la del 2006, la del 2012, la del 2013, para mejorar las elecciones y que ahora con una sola ley antinepotismo, entre comillas, se va a solucionar todo. Pero sí era un problema, o sea, porque yo la neta no, o sea, en lo personal no tengo ninguna bronca con la reelección, la verdad. Digo, el país sí tiene un trauma histórico, ¿no? Con el tema de las reelecciones, pero yo no. No, yo no sé, aquí, Fernando, sí, o sea, yo creo que estaba tratando de solucionar un problema que no existía. ¿No? ¿El quitarla de vuelta a la reelección? Ajá. Sí, es decir, la reelección inmediata no solamente es empoderar a la ciudadanía a premiar o castigar a partir de desempeño, sino que es veneno para los partidos. ¿Por qué? Porque la reelección estaba quitándole a los partidos la capacidad de nominar y se le estaba dando a la ciudadanía para tratar de comunicar. Estaba cambiando patrones de comunicación de la clase política que quería quedarse. La reelección también estaba cambiando las formas de gobernar los municipios. ¿Por qué? Porque un horizonte de 6 años permitía cosas mucho mejores. Estaba funcionando muy bien. La reelección en el Congreso estaba comenzando a generar cuadros especializados. Y tú eres un partido que no solamente estás en la borrachera del poder como Morena, sino quieres centralizarlo todo.
obviamente vas a quitarla. Es veneno para ti. Sí. Y aquí el grave problema es que nadie de la oposición dijo, oigan, un momento. ¿Por qué? Porque también les convenía a ellos quitarla. Y si tenemos una oposición que no representa nada, ¿para qué la queremos? Este es el producto más acabado de la feudalización de la política mexicana. Por un lado, puedes ver un grupo, un linaje que se quiere heredar un estado, y por el otro puedes ver las dirigencias y los grupos partidistas que quieren seguir manejándolo, dejando fuera a la gente, siendo ellos, que son los duques, los marqueses, los varones actuales de la política, dominando el poder, aunque eso signifique desaparecer como partido, que era lo que tú estabas diciendo. Y prefieren eso. Oye, así del tema del nepotismo igual, mismo pregunta, o sea, ¿no creen que, o sea, sí era un problema? Porque yo no me acuerdo de haber como teniendo muy claro que hubiera este nivel de descaro, ¿no? Incluso en la consecución de cargos. Comenzó a verla a partir de Rubén Moreira. Ahí comenzó a ser un problema. Ah, Roberto y Rubén, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Pero fuera de eso no era había un cierto... No digo que se acordaran las formas, la vergüenza no existe, no es un supuesto operativo para entender la política o aplicarla. Sí, no. Pero ciertamente, ciertamente había controles internos en los partidos, es que ¿no? eran muy contados los casos en que eso pasaba. Sí. ¿No? No eran tan contados. A lo mejor a nivel municipal se daba más porque la neta muy pocas personas Municipal monitorean todo y eso. estatal eran... yo conozco, por ejemplo, un caso de un militante de Morena de Oaxaca, que me voy a guardar el nombre porque lo voy a meter en problemas si lo digo, pero que estuvo peleando porque la misma familia no fuera elegida en su municipio como presidente municipal. Ya había sido el patriarca, ya había sido el hijo, ya había sido el hermano, etcétera, etcétera. Y cuando llegó López Obrador al poder, dijo, por fin estos del PRIAN se van. La familia se afilió a Morena y ahora está la esposa del patriarca como presidenta municipal. Por supuesto, ella está en su casa y no está despachando, y el que está en la oficina como encargado de despacho es su marido. Entonces, sí se dan, y se dan muchísimo, pero no se había dado pues al nivel que desde los Moreira, entre gobernadores, entre senadores, Exacto. tan destacadamente. Siempre ha existido el nepotismo y era algo que teníamos más o menos naturalizado. Pasaba, ¿no? como que generaciones, ¿no? O sea, podía que el papá de alguien fuera gobernador y pasaban 15 años y ya luego llegaba el hijo, ¿no? Pon tú como Laida Sansores. Estás hablando de Américo Villarreal, padre e hijo. Que de ¿verdad? Laida Sansores también, que su papá fue gobernador, a ella le tomó 5 intentos, pero pues llegó, ¿no? Y luego está el de Zoe Robledo, que fue su papá, todavía no le toca, pero pues en una de esas llega. Yo no tengo problema que haya familias en la política. El problema es que se está queriendo regular de una forma equivocada. Es decir, necesitas comenzar a meterte en partidos políticos, necesitas comenzar a establecer reglas donde haya mecanismos internos de selección de candidaturas, hacerlos que compitan más para que la gente diga, quiero a este cacique o no lo quiero. Necesitas empezar a meter otro tipo de cosas, pero creer que el nepotismo iba a resolverla tiene un nombre, pensamiento mágico. Sí, claro, y no solo eso, también tiene que ver muchísimo con la historia de los partidos y el INE. Cada vez que el INE trataba de regular las cosas y decir, ustedes tienen que, o sea, quieren participar en elecciones democráticas, tienen que elegir democráticamente de forma interna a sus candidatos, a sus dirigentes, etcétera, etcétera. ¿Y qué gritaban los partidos políticos? Intromisión, están tratando de controlar la vida interna de los partidos políticos. Entonces, ¿qué sucede? Pues que nada más se le está quitando de más al INE la posibilidad de controlar ciertas cosas, y estoy seguro que con la reforma todos los pocos controles que quedan tal vez no desaparezcan, pero se van a reducir a una expresión mínima. ¿Creen que le haga caso Saúl a Claudia? Que ella le dijo, ya que se espere 6 años, es joven, tiene carrera. Porque también estamos de acuerdo que también es otro tema que puede probar el liderazgo y la autoridad política que tiene Claudia. Déjame responderte esa pregunta con otra pregunta. A ver. ¿Le hizo caso a Andrea Chávez a la presidenta? Bueno, pero Andrea Chávez no tiene la bronca del nepotismo, ¿sabes? A lo que voy es que como que no se vio tan fuerte al momento de que presentó la reforma, porque ella la había redactado, bueno, la mandaron para que aplicara a partir del 27. A los partidos les valió 3 kilos de pepino, cambiaron la redacción para 2030. Claudia no la vetó, pudiendo haberlo hecho, ¿no? Y ahí como que yo sentí todavía que ella intentó imponerse, pero
dijo, no la dejaron o decidió no luchar contra eso. ¿Creen no que sí puede lo vaya jugar. a Saúl a hacerle caso o creen que se siente intocable por su hermano o algo por el estilo? Vamos a la correlación de fuerzas, más o menos por ahí de mediados de 2026, y ahí vamos a saber quién tiene la fuerza para qué. O el año que entra se va a Pero- poner bueno para eso. Yo creo que la correlación de fuerzas nos va a decir si es capaz de ganar o no. Ujú. Pero yo creo que sí se va a presentar. Es O muy sea, incluso probable. en contra de... ¿Por Morena o alguien más? O sea, porque Sí. Morena tendría que cambiar los estatutos. Puede irse por el PT y por el Verde, y además de todo, jala. Una no coalición, sé, y una no coalición sé. de partidos estatales y locales y un gran movimiento independiente. Pues así ganó Gallardo. Monrealista, ¿no? Así. A Gallardo le pusieron una candidata de Morena de adorno para que él pudiera ganar. Bueno. O sea, pues va a ser como Ricardo Mejía, ¿no? Que fue con Coahuila, que quería fuerzas que fueran. No fue con el PT y todo le salió un poco mal. Y vamos, se le salió bastante bien la jugada a él. A él le salió maravillosamente. Ah, sí. Pero bueno, oigan, regresando un poquito al tema de Claudia, ahora que la mencioné, y de Monreal también, ¿qué opinamos del corralito, el que los fue a meter? Creo que sí lo vieron fue en su discurso, porque ya tenemos el antecedente, nada más si no lo vieron, que echen un ojito, ¿no? A cómo los traía. Ven nada más, ¿no? En primera línea, o sea, fuera del corral están los gobernadores, 28 que fueron, y dentro, que a ver, o sea, estamos hablando, no son vallas así nada más de, No, pues, y ahí está un perfectamente cordoncito. delimitado, casi en el mismo orden, los que están en el corral. Ajá. O sea, a mí, digo, aunque la presidenta diga, no hay problema, güey, no. Obviamente nunca lo va a decir, jamás lo va a admitir, pero es obvio lo que hizo. Porque aparte son vallas, no de esas que pues, pones y quitas con facilidad, no fue un cono, nada más con de estos, Un o listón. como cadenas de antro, lo que sea, ¿sabes? No fue así, o sea, son barreras que ponen en conciertos para que no pueda pasar la gente. ¿No? O sea, son de fuerte contención esas madres. O sea, yo creo que hasta en eso pueden mandar un mensaje muy claro, ¿no? Pues yo creo que, como decía en su momento don Jesús Reyes Heroles, en política la forma es fondo. Ujú. Y aquí obviamente le estamos viendo una gran forma que acabó siendo el fondo de la manera en la que Claudia pudo contener a ciertas personas. A mí me parece que el mensaje es muy claro. Con López Obrador es casi imposible que se pelee o que entre en combate abierto. Pero con los obradoristas sí puede entrar. Porque aparte pues, son operadores justo de él, ¿no? O sea, que le heredaron así como estos netos Exacto. güeyes que nada más cambiaron de cámara. Y volvemos a lo que estaba diciendo hace rato. Curiosamente, los que más problemas tienen ahorita, más están cosas revelando la prensa y demás, son operadores netamente obradoristas, no son sheinbaumistas o claudistas. Son gente heredada. Y tal vez estamos viendo el proceso en el caso del PRI. Lo que sucedía era, pues, se cortaba prácticamente todo y hasta se peleaba uno con el presidente anterior. En este caso no es posible. No. Aquí lo que va a suceder, creo yo, es que se va a ir alejando en las acciones, pero no en el discurso, y va a ir anulando a muchos de sus operadores, no a todos, pero así a muchos, y les va a quitar sus aspiraciones, porque Adán Augusto ya se sentía presidente y seguramente candidato en el 30. Noroña, lo mismo. Curiosamente, ninguna de esas dos fotos aparece, por ejemplo, Ebrard. Entonces, Bueno, pues está en el gabinete. sí, pero lo que me refiero es muy curioso cómo se ha conformado aparentemente un grupo que se sentía muy poderoso y que la presidenta les ha dicho, a ver, la que manda aquí soy yo. ¿Sabes qué? El único que he visto ahora que me hiciste la lista de quienes andan bajo fuego, amigo, sospecho que Monreal no tiene tanto encima, porque si se mantiene la regla de que no hay reelecciones, a menos dentro de Morena, pues él va a estar fuera el 27. ¿No? ¿Quién sabe? Se va a tener que buscar otra chamba. Ricardo Moreno es un gran sobreviviente de la política. Es decir, es una persona que ha sabido pasar diversos cambios, ha sabido jugar consigo, y yo no daría por muerto, al menos no en la Cámara de Diputados, pero otra vez vamos a ver para qué les alcanza al momento de definirse el reparto de cartas. Todavía es muy temprano para eso. Tal vez año que entra ya vamos a ver más o menos. Para más o Primero, menos. Oye. yo creo que la primera gran muestra va a ser la revocación de mandato. Y a partir de ahí ya vamos a tener una idea muy clara. Hasta el 28. No, es 26, es 2 el años. 26. Mira, digamos 2 que años sí. después de la toma de poder. Digamos que si el año que entra nos reunimos aquí, ¿El de Andrés Manuel cuándo fue? ¿2022? ¿Sí, no? Fue 2022 la... No.
No fue, No, fue la consulta, fue la que fue primero. Ujú. Luego vino la intermedia y después fue la revocación. Sí, porque me acuerdo que eran No. son 4, según yo son Tiene que 4 ser años. antes de las intermedias. De hecho, Tiene la que ser regla antes de es las antes de la intermedias, segunda después. mitad. Antes de la mitad del sexenio, necesita ver la Ya me revocación. hiciste dudar, pero también, Que, también bueno, da igual. no, A ver, tienes para que esto- pensar que también fue la primera aplicación. Sí, Sí. sí. Fue la primera aplicación y tenía que ser antes de que acabara el sexenio. Esta ya va según la ley y de acuerdo con lo que yo recuerdo, segundo año. es al segundo año de gobierno. Ok. Bueno, pues entonces veremos mañana. Y la otra cosa que estaba viendo así de herencia, un orgullo con el sindicalismo mexicano ahí en el evento. La CATEM por todos lados, ¿no? Y STM y la chingada. Oye, para ser diferentes al PRI, suena y huele muchísimo al de los 70s y 80s. En imagen, pero no en contenido. Es decir, el PRI les daba a sus sindicatos cuotas de representación, claramente. Les daba asientos en el Bueno, Congreso. estamos tan lejos. Les O sea, daba, está Pedro Aces ahí metido desde el sexenio pasado. pero ACES todavía no tiene una capacidad de repartir cargos. El estar en esas agrupaciones no te garantiza cuotas de representación. Y aquí Morena no puede garantizarlas tampoco como en el PRI porque no tiene ese grado de institucionalización interna. Para mí es un sí y no, en realidad. Como en los viejos tiempos del PRI, sí, pero no. Pues nada más para el arrastre, pues. Es nada más, o sea, lo ven nada más como para movimiento de hacer. Hasta el momento sí. Sí, perdón que haya dicho esta palabra tantas veces en esta mesa, pero es narrativa. Es narrativa. Necesitas mostrar que tú eres el gran líder que puede agolpar a todas las fuerzas vivas en el Zócalo y no tanto que eso represente en la realidad un poder real. Solamente es simbólico. Por desgracia o afortunadamente este país se mueve con símbolos todo el tiempo y de eso se encargó también López Obrador de dejarnos muy bien cargaditos y se lo heredó a Claudia. Sí, sin duda. Bueno, oigan, ya para irnos un tema más ligerillo, ya lo que está pasando en Tulum. Se lo A eso le llamas carga ligero. la chingada. No, está que se los carga la chingada. En este verano, que suele ser las más de, pues, cuando se llena más, 62% de ocupación cuando Cancún tuvo 75%. Ya nos estaban vendiendo, no sé si alguna vez han ido a Tulum. La verdad, muy Muchas bonito, veces. la verdad, muy cool. Pero, pues sí, como que ya de repente la efervescencia que alguna vez tuvo hace unos 5 o 6 años se fue, se amainó. En buena parte yo creo que sí es porque se pasaron de lanza porque mataron a la gallina los huevos de oro. Totalmente. Con una cantidad ridícula de lo que costaba ir y quedarte en Tulum de turista. Y también tiene el aderezo de lo que llega aquí a la Ciudad de México y a cualquier parte del mundo, lo agresivos que llegan a ser los taxistas allá en Quintana Roo. Tienes que ver los problemas. Uno, el tema, obviamente, de la sobreexplotación del recurso. Es decir, la gente que quiere tener su departamentito en Tulum tiene que comprarlo a 2 kilómetros de la playa, porque ya no hay lugares en donde puedes llegar. Tienes, además de todo, el problema del sargazo, que lo tiene toda la Riviera Maya, que es un problema anual que tienes que invertir mucho dinero para mantenerlo más o menos a raya. Tienes además el problema de la inseguridad en Quintana Roo. Es un estado joven, es un estado que está creciendo rápidamente y eso trae problemas a un lado como mafias, como desarrolladores, como muchas otras cosas. La infraestructura. El aeropuerto Carrillo Puerto es de difícil acceso aún cuando estás cerca de Tulum y te cuesta carísimo transportarte de allá a cualquier centro turístico. La infraestructura es deficiente. Y obviamente estamos hablando de una burbuja que se está reventando. Claro. Y yo coincido con lo que tú dices. También hay cosas que en la gran imagen tal vez no son importantes, pero que en la percepción de la gente son trascendentales. Que un taxista golpea a un pasaje o un Uber, lo que sea. o que yo sé de casos de taxistas que han tirado las maletas de las personas porque no se ponen de acuerdo con el pago, porque les dicen adentro uno y afuera otro, etcétera, etcétera. Todo eso influye. Pero yo creo que también tiene que ver indirectamente con toda esta narrativa de salvar a la selva maya, del ecologismo, si ustedes quieren ramplón y oportunista, pero ecologismo que ha surgido a través del Tren Maya. Yo creo que también es un efecto colateral indirecto. Y eso también se suma a lo que estabas diciendo del sargazo. Yo conozco muchas personas del extranjero
que dicen, queremos ir a Cancún, queremos ir a Tulum, queremos ir a la Riviera Maya, porque se siguen publicitando fotos de hace 15 años, de hace 10 años, en donde no, o sea, el mar era Sí, turquesa, prístino, transparente verde, casi de ver la arena. Y yo tengo conocidos que han venido de miles de kilómetros fuera de México que me dicen, pero ¿qué porquería es esto? ¿Por qué no nos dijeron que existía algo que se llamaba el sargazo? Y eso en la época de las redes sociales, tarde o temprano te hace pagar. ¿Qué sabes? Te voy a decir a dónde se va a ir la gente. Se va a ir a La Paz. Sí está bonito también La Paz, ¿eh? Es precioso. Y se come muy bien. Me falta Y hay menos conocerlo. gringos. Oye, ¿sabes qué? Yo me estaba pensando ahorita del tema del sargazo, que si ya medio sabemos fechas e incluso imágenes satelitales del Caribe, pues tener un poco de iniciativa, ¿no? En hacer algo con eso. O sea, la Marina al menos que mueva los buques, no sé, o sea... Los tienen movilizados Tiene que haber- constantemente. en el O es verano. demasiado el sargazo y no se Es puede, demasiado o sea. sargazo, pero la Y Marina el está... recurso no es suficiente, además. No tienen suficientes máquinas, no tienen suficientes barcos. Se tendría que hacer una inversión muy grande. Pues es como que nos falta el dinero, ¿no? Si tenemos un presupuesto de 10 billones para el año que entra, podríamos dedicar una fracción ¿Cuánto, para ¿cuánto asunto. se va a las becas? ¿Cuánto le han quitado a la salud? una ¿Cuánto le han cantidad quitado a la ridícula. educación? Digo, pero lo que voy es que si es una industria multimillonaria en México, que hasta nos jactamos, ¿no? De ser así, potencia turística, pues mi hermano, o sea, algo tiene que hacerse ahí. Pero en fin. Señores, gracias por esta supermesa, Eduardo y Fernando. Un absoluto placer, qué gusto Encantado. tenerlos por acá. Gracias. Un absoluto gusto. Señores, pues ya saben, pueden suscribirse a este video hermoso canal, dejar sus comentarios, darle like y compartirlo con quien quieran. Nos vemos la próxima semana.